Mi nombre es Silvia Mariñela Arena Estrella, tengo 69 años, soy enfermera de profesión, activista y luchadora social por muchos años. Actualmente participo en el Foro de Análisis Iztacalco y en la agenda de organizaciones sociales y comunitarias de Iztacalco. He vivido en Iztacalco prácticamente toda mi vida. A mí me tocó hablar sobre el capítulo 20 del libro Gracias de Andrés Manuel López Obrador. El capítulo tiene el nombre de Mi diario de los últimos meses de 2023 y el adiós. Este capítulo registra en forma cronológica distintos acontecimientos que sucedieron en la segunda mitad del 2023. Inicia el 5 de julio, un día después de las elecciones en el Estado de México, en las que la maestra Delfina Gómez Álvarez ganó la gobernatura del estado, el estado que tiene el mayor padrón electoral y que era el bastión priista más importante. Ese día tiene lugar una cena en un restaurante del centro histórico, en donde se reúnen los gobernadores y gobernadoras de Morena, la dirigencia del partido y los 4 aspirantes a la candidatura por la presidencia de la República: Marcelo Ebrard, Adán Augusto López, Ricardo Monreal y Claudia Sheinbaum, con el presidente Andrés Manuel López Obrador. En esta cena discutieron los términos de la competencia, que tenía el objetivo de hacer un proceso limpio, sin dedazo, sin tapado ni destape, y que dignificara la nueva forma de hacer política. En esta cena llegaron a acuerdos y se comprometieron a cumplir todos los aspirantes. En esta misma cena se celebró el triunfo de la maestra Delfina. El 1 de julio se llevó a cabo la celebración del 5º aniversario del triunfo de la elección presidencial de 2018, con una enorme marcha en donde se mostró la unidad de los aspirantes a la candidatura en torno a AMLO. Todos estuvieron acompañando al presidente junto con el pueblo de México en una de las marchas más grandes y emotivas que ha habido en los últimos tiempos. Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación, habló en el mitin exponiendo lo que sentían los jóvenes. Posteriormente participó como oradora la maestra Delfina Gómez y finalmente, ante un zócalo lleno, López Obrador nos habló sobre el proceso de la Cuarta Transformación y la oposición conservadora, racista y clasista, recordando 2 ideas que inspiran la transformación: con el pueblo todo, sin el pueblo nada, de Benito Juárez, y solo el pueblo puede salvar al pueblo, de Ricardo Flores Magón. Al día siguiente se dio a conocer en la mañanera que Claudio X González decidió apoyar a Xóchitl Gálvez, tratando de engañar a la gente con su origen indígena, pero ya sabemos cómo resultó esa decisión para la oposición. El 1 de septiembre se realizó el 5º informe de gobierno desde Campeche. En este evento explicó el abandono en que los gobiernos anteriores mantuvieron al sureste, en que solo volteaban a verlo cuando querían saquear sus recursos naturales. Después del informe hizo un recorrido de supervisión en el Tren Maya. El 6 de septiembre se dio a conocer el resultado de las 5 encuestas que se realizaron para definir quién representaría la Cuarta Transformación en las elecciones de 2024. El triunfo de la doctora Claudia Sheinbaum fue arrollador. El presidente narra cómo empezó la doctora Sheinbaum a colaborar con él cuando era jefe de gobierno y menciona los proyectos en los que ella participó, como el Metrobús, la separación de residuos sólidos, la rehabilitación de los zoológicos de Aragón y de Chapultepec, la supervisión de la construcción de los segundos pisos. También nos habló sobre el papel que jugó la doctora en la lucha contra el desafuero, en la defensa del petróleo, organizando a las Adelitas, en la fundación de Morena, así como su gestión como jefa delegacional en Tlalpan y como jefa de gobierno en la Ciudad de México. Del 8 al 11 de noviembre hizo una gira por América del Sur, visitando Colombia y Chile,
acompañado de la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena. En Colombia, en su discurso, mencionó el parecido histórico entre los pueblos de México y Colombia y hace un reconocimiento al presidente Gustavo Petro. El 11 de septiembre, a 50 años del golpe de Estado en Chile, nuestro presidente acudió a la conmemoración de este lamentable hecho y se entrevistó con el presidente Boric. El 15 de septiembre inauguró la primera etapa del tren interurbano de Jilotepec a Lerma y en la noche, en el Zócalo, participó dando el grito de independencia. El 16 de septiembre, en el tradicional desfile militar, participaron representantes del ejército de Rusia y otros países, y eso levantó las críticas de la oposición. El 26 de septiembre se cumplieron 9 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa. Recordemos que al llegar al gobierno se creó una comisión para investigar el caso de la desaparición forzada de los estudiantes. Se designó un fiscal especial, Omar Trejo Pérez, y a Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, como el responsable de la comisión investigadora. En agosto de 2022, Alejandro Encinas presentó el nombrado primer informe de la presidencia de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, acompañado de las pruebas y recomendaciones que deberían traducirse en la expedición de 45 órdenes de aprehensión, entre los que se encontraban el ex procurador Murillo Karam, 5 elementos del ejército y otros servidores públicos, además de miembros de la delincuencia organizada. Esto ocasionó una rebelión en la fiscalía, al grado que el fiscal especial renunció junto con ministerios públicos y otros empleados, lo que evidencia el grado de involucramiento de los servidores públicos en la desaparición de los estudiantes. El procurador tuvo que girar personalmente las órdenes de aprehensión. Se detuvieron a 43 personas, incluyendo a un general del ejército y a Murillo Karam. Tomás Herón se encuentra prófugo en Israel desde ese tiempo. El capítulo menciona a detalle las complicaciones del caso, los desencuentros que ha habido con las personas que han asesorado a los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos. Es muy importante que puedan leer este capítulo, pues trae mucha información relevante. El caso Ayotzinapa sigue pendiente de resolución, pero sigue abierto y hay el compromiso de seguir investigando y encontrar la verdad. Hasta diciembre del año pasado había 125 personas detenidas que tienen que ver con el caso, entre ellos el ex procurador general de la República, un ex titular de la unidad especializada en materia de delitos contra el secuestro de la PGR y 2 generales del ejército mexicano, entre otros civiles y militares. A finales de octubre se presentó el huracán Otis con categoría 5, que entró por Acapulco y afectó al puerto y a Coyuca de Benítez, dejando una estela de destrucción como no se había visto desde 1955. Esta tragedia, que afectó a miles de familias, dejó 52 víctimas mortales y 32 desaparecidos. Otra vez la actitud de la oposición fue de criticar agresivamente al gobierno, falseando los hechos, distribuyendo noticias falsas y tratando de poner en contra del gobierno al pueblo de México. A pesar de que la ayuda y el apoyo de las diferentes dependencias involucradas se diera de inmediato y con excelentes resultados, la campaña no cesaba. Finalmente, pasando el tiempo, ha habido un reconocimiento al gobierno por la atención que brindó durante el desastre, y esto se tradujo en que el pueblo de Guerrero refrendó su apoyo a la 4T en las elecciones pasadas. Finalmente, López Obrador se despide de la siguiente manera:
La última reflexión es que les doy las gracias a muchos, a millones, mujeres y hombres de antes y de ahora, precursores, conocidos y anónimos, pero siempre fieles y generosos, que me dieron su confianza en mi larga travesía para ayudar con mi imaginación, ideales y trabajo en la transformación de México, en bien de nuestra generación y, sobre todo, de los que vendrán después de nosotros. Ofrezco a mis adversarios sinceras disculpas. Nunca pensé en hacerle daño a ninguna persona y me retiro sin odiar a nadie. Espero que comprendan que si me expresé con dureza y radicalismo, lo hice siempre con el fin de alcanzar la bella utopía, el sublime ideal del amor al prójimo. A finales de septiembre me jubilaré y no volveré a participar en nada público. Si hice bien o no, la historia lo dirá. Me despido con este hermoso poema de Amado Nervo titulado En paz. Y voy a leerles el primer parrafito. Muy cerca de mi ocaso yo te bendigo vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida, porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino. Si quieren ver el poema completo, ya saben, está en el libro Gracias, es este, y se los recomiendo ampliamente. Y muchas gracias por su atención.